Inicio de esta semana, mi estimada Columba Chávez, cuando estuvimos platicando, la semana pasada, cuando llegó un convoy de personas armadas a Caborca y estuvieron privando de la libertad a varias personas, precisamente de la Perla del Desierto. Muchos jóvenes que ni siquiera están involucrados en la cuestión de la delincuencia y fueron sustraídos de sus respectivos hogares. En redes sociales circularon también muchas imágenes de señoras, hermanas, hermanos, hijos, padres, de estos jóvenes que habían sido levantados y que se desconoció su paradero por algunas horas. Unos fueron liberados más temprano que otros. Pero hubo mucha presión a tal grado que incluso el propio presidente municipal de ese municipio dio a conocer que ojalá y soltaran a esas personas. Estaba pidiéndole a las personas que habían cometido ese acto que regresaran a los muchachos porque eran totalmente inocentes. La autoridad se abocó precisamente al hecho y con el paso de las horas, el paso de los días, fueron soltando de uno por uno. Fueron 5 personas las que habían sido privadas de la libertad. Los 5 hoy ya se encuentran precisamente en sus casas, afortunadamente. Pues el día de ayer, en la conferencia de prensa del gobernador Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer que un decomiso que se registró precisamente en ese sector, un decomiso de cocaína, pudo haber desatado la violencia precisamente ahí en Caborca. El gobierno estatal tomará acciones en varios municipios, entre ellos Altar y también en Pitiquito y por supuesto en Caborca. El decomiso de 3 toneladas, fueron 3 toneladas de cocaína, 50 kilos de cocaína que llevaron a cabo autoridades del Golfo de California el pasado 14 de febrero, pudo haber originado los hechos violentos ocurridos en Caborca. Así lo reveló el propio gobernador Alfonso Durazo Montaño. Por estos sucesos, dijo, se detuvieron a 6 personas y 3 más durante los hechos de violencia que se registraron la semana pasada en Caborca y que dejó como saldo la privación de la libertad de 5 personas que ya fueron rescatadas sanas y salvas. Además de 2 personas también murieron. En la región que abarca Caborca, Altar, Pitiquito y el Sázabe, indicó pondrán en marcha acciones entre las que destacan la construcción de una carretera concesionada del Sázabe hasta Altar, que les permitirá tener mayor presencia de seguridad. Cualquiera que sea su condición jurídica, nos permitirá tener presencia de seguridad en esta zona que se ha convertido en el paraíso de traficantes de drogas y también de muchísimas personas. Vamos a fortalecer programas sociales en la región, particularmente los dedicados a los jóvenes, puntualizó el gobernador del estado. También dijo, fortalecerán los programas sociales dedicados a jóvenes y se construirán albergues habitacionales para Guardia Nacional y el Ejército, el primero con capacidad para 100 personas y el segundo de 500. Y además se van a depurar los organismos de seguridad asentados precisamente en esa zona. Y vaya que urge. Aquí Alfonso Durazo está hablando de al menos 600 personas entre la Guardia Nacional y el Ejército. ¿Saben qué corporaciones policíacas llegaron durante las 6 horas que duró la refriega, que duraron los balazos, que duraron los trancazos ahí en Caborca? No llegó ni un solo elemento policíaco, ni un solo elemento de la Guardia Nacional, ni del Ejército, ni de la Marina, ni absolutamente nada de nadie en el tema de seguridad. Pero ahora Durazo dice que están ya en el planteamiento, incluso ya para aterrizarse, 500 elementos entre la Guardia Nacional, 600 y el Ejército Mexicano. Afortunadamente, también dijo, con un trabajo conjunto con la Mesa de Seguridad se logró rescatar con vida a los 5 jóvenes que habían sido secuestrados. Así lo dijo precisamente el gobernador el día de ayer durante su conferencia de prensa. Que la estrategia está dando resultados. Y si me cuestionan de que si es mejorable, siempre podemos hacer mejor las cosas.
Si nos sentimos satisfechos con lo que estamos haciendo, con el tiempo corremos el riesgo de volvernos mediocres. Siempre es posible mejorar, y en el momento que tengamos mayor estado de fuerza de manera permanente en Caborca, la zona va a tener obviamente mejor seguridad. Puedo informarles a ustedes que el 14 de febrero la Secretaría de Marina aseguró en el Golfo de California 3 toneladas 50 kilos de cocaína. 3 toneladas que iban rumbo al norte. Especulamos que una de las rutas posibles de ese cargamento eran las playas de Caborca rumbo a la frontera, obviamente, con Estados Unidos. Este dato ha estado fuera de la escena de la información y es una pieza fundamental para entender muchos acontecimientos. Bueno, en ese sentido, también ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que esos actos violentos que se habían vivido en Caborca eran a raíz de varias detenciones que se habían suscitado precisamente en esa región. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que los actos violentos de la semana pasada en Caborca se deben a la reacción de grupos delincuenciales a detenciones que se han realizado precisamente en ese sector. Ante la pregunta al mandatario sobre los avances en las investigaciones de los hechos violentos registrados la semana pasada en Caborca, donde hubo agresiones armadas y un grupo de alrededor de 50 vehículos irrumpió en la ciudad donde privaron a 5 personas de la libertad que luego fueron liberadas. El presidente informó que los 5 jóvenes que fueron privados de su libertad y liberados no han querido dar información al respecto. Imagínense que llegue la autoridad y le digan, oye, ¿pero qué te dijeron? Pues no me dijeron nada, pues nomás me privaron de la libertad. ¿Qué tanto le habrán dicho, amigos del auditorio, que hoy ni siquiera en día quieren hablar?